Protected, Manuel Espino acepta que ha cambiado su opinión sobre Andrés Manuel López Obrador. Ya no lo ve como un peligro para México, como solía pintarlo cuando era presidente del PAN, en la campaña presidencial de 2006 y, ahora, existe una posibilidad de que el movimiento Ruta 5 del que es miembro, pueda apoyarlo en las elecciones del 1 de julio. Dice que ahora Felipe Calderón sería un peligro para México si estuviera en busca de la presidencia, y destaca a Margarita Zavala, a quien ya le dio su firma para contender como candidata independiente. Le pesa a su esposo. Es peso muerto, dice. 2 campañas después y luego de su expulsión del PAN hace 7 años por un conflicto con el expresidente Calderón, el diputado federal sin bancada dice en entrevista con El Universal que ve en López Obrador a un hombre más sereno, más maduro, con perseverancia y liderazgo. Hoy el movimiento Ruta 5, que integran unas 450 organizaciones civiles con un voto duro de 800.000 personas, aún no ha tomado una decisión, la cual podrían emitir el próximo sábado, sobre a qué aspirante presidencial apoyarán. No avalarán al que esté en tercer lugar y su elegido debe cumplir 6 requisitos: honestidad, experiencia exitosa como líder social, propuestas viables sin ocurrencias, compromiso que no sea con un partido ideológico o corriente de pensamiento, dispuesto a integrar gobiernos abiertos a ciudadanos y que tenga alta rentabilidad electoral. Espino revela que cuando llegó a la presidencia del PAN, el entonces mandatario Vicente Fox le pidió operar en el Congreso para el desafuero de López Obrador, a lo que se opuso. ¿Usted apoyará a Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial? No pasa de ser una especulación, pero sí hay la posibilidad de ayudar a Andrés Manuel. Está considerada, como lo están otras. Es decir, no hemos descartado a quienes vamos a apoyar para la candidatura presidencial. ¿Ha habido acercamientos con Andrés Manuel López Obrador? No, ninguno. Nunca hemos platicado con él, nunca hemos generado una propuesta de acuerdo o negociación política. ¿Qué criterios debe tener el candidato que apoyará el movimiento Ruta 5? Son 6 características con base en las cuales vamos a decidir, tal vez el próximo sábado 3 de febrero. Honestidad, experiencia exitosa como líder social, propuestas viables sin ocurrencias, compromiso que no sea con un partido ideológico o corriente de pensamiento, dispuesto a integrar gobiernos abiertos a ciudadanos y que tenga una alta rentabilidad electoral. No vamos a apoyar a terceros lugares, cuando las tendencias electorales colocan en tercera posición. Para nosotros no es opción. Escogeremos al candidato a la presidencia, gobernadores, alcaldes y diputados locales y federales que más se acerquen a estos requisitos. ¿Qué posibilidades hay de que el sábado su consejo se decida por Andrés Manuel López Obrador? Si acaso decidiéramos tomar la votación interna y definir la posición, es un hombre que se está considerando porque es, como ya dije, de los más competitivos en este momento, porque no apoyaríamos los terceros lugares. En este momento las encuestas claramente lo ubican como el aspirante que va a la cabeza de la preferencia electoral. ¿López Obrador cubre los 6 requisitos que mencionó? No sería yo quien determine quién cumple más con los requisitos, considerando los criterios y que en la tendencia promedio de las encuestas, él ha estado adelante. Por supuesto que es una opción, pero el hecho de que lo reconozcamos como una posibilidad, no significa que vamos con él. ¿Qué opina personalmente de Andrés Manuel López Obrador? Debo dar un trago gordo, antes de decirlo, que sí he cambiado mi opinión respecto a él. Reconozco que cuando algún asesor de Felipe Calderón se inventó aquella frase de que era un peligro para México, permeó mucho y fue bandera de campaña. Fue el recurso recurrente del candidato presidencial Felipe Calderón, quien ahora sería un peligro para México si estuviera tras bambalinas de la silla presidencial. Fue un momento de campaña fuerte, de mucha estridencia y mucho lo apoyamos, porque era el candidato y yo era el presidente del PAN, ni modo que entráramos en contradicción. También influyó el expresidente Vicente Fox. Creo que eso sucedió por influencia del sexenio de Fox, quien tuvo un conflicto personalismo con Andrés. En mi opinión, un capricho. Cuando yo llegué a la presidencia del PAN y el presidente Fox me pide que intensifiquemos la tarea en el Congreso para el desafuero de López Obrador, yo me opuse. No es por jactancia, sino por justicia de la historia. Eso lo paró Manuel Espino. Yo me opuse. No fue fácil,
Reconozco que hubo un momento en el que imperó la sensatez de Fox y aceptó salirse de esa actitud caprichosa de ir por el desafuero de López Obrador, que le hizo cambiar de opinión respecto a López Obrador. Ya, ¿no es un peligro para México? La sinceridad democrática. Hoy puedo decir que no veo en Andrés Manuel a ese hombre peligroso que llegó a señalar como tal Felipe Calderón y el propio Vicente Fox. No lo veo. Observo a un hombre más sereno, más maduro y reconozco su perseverancia. Creo que es un hombre comprometido con este país como lo son Ricardo Anaya, Margarita Zavala y José Antonio Meade, entre otros. Al paso del tiempo yo no veo dónde está la peligrosidad de Andrés Manuel y sí reconozco cualidades que quisiera ver en otros: perseverancia, honestidad, liderazgo social y otras. Pero que quede claro que no hemos tomado una decisión, cambio de opiniones porque he constatado en su comportamiento que es un hombre que vale la pena que esté intentando, por tercera ocasión, ser presidente de México. ¿Cuál es el peso muerto de López Obrador? Su tendencia a precipitar opiniones, a poner calificativos a grupos, a personas, a sectores, que frente a su fuerte liderazgo existe una frágil organización. ¿Qué le dice la frase "la tercera es la vencida"? Podría ser posible, sí, pero también hay otra que dice que no hay quinto malo. ¿Hubo fraude en 2006? No lo hubo, doy mi palabra de honor. Simplemente no hubo fraude electoral. Creo que Andrés Manuel perdió 2 veces la presidencia por excesos verbales, descuidos políticos y por una muy